Bienvenidos a la fascinante historia de Catalina la Grande. En este video conocerás cómo fue su vida y trayectoria para dejar grabado su nombre en la historia. Quédate con nosotros y suscríbete para conocer esta y otras historias. Nacida el 21 de abril de 1729 en Stettin, en Prusia, fue bautizada como Sofía Augusta Federica de Anhalt-Zerbst. Tenía 15 años cuando fue enviada a Rusia como prometida al zar heredero Pedro Feodorovich. Por supuesto, un matrimonio concertado para unir lazos entre la Casa de Prusia y Rusia. Una vez establecida en la capital del Imperio ruso, Pietroburgo, adoptó la religión ortodoxa, cambió su nombre por el de Catalina Alexeyevna y aprendió el ruso gracias a su capacidad para adaptarse a su nueva situación. Al año siguiente, 1745, Catalina y Pedro se casaron, pero el matrimonio resultó un fracaso desde la misma noche de bodas. Un matrimonio lleno de tensiones y desconfianza mutua. A pesar de no consumar el matrimonio, 8 años después nacieron 2 hijos, el futuro zar Pablo I y Ana Petrovna, que murió cuando era niña. Muchos especulan que sus hijos no eran de Pedro III, ya que la propia Catalina dejó constancia de ello en sus memorias. Se cree que Sergei Saltykov es el verdadero padre de Pablo I, quien nació en 1754, apartado de su madre y criado y educado por su tía, la entonces emperatriz Isabel, a quien Catalina quiso agradar desde un principio. En 1762 accedió al trono ruso con su marido Pedro III, pero el nuevo zar no tenía dotes para ejercer su puesto, dado su carácter excéntrico, inestable, infantil y arrogante. Prefería ir de caza o jugar con sus soldaditos de plomo. Catalina, apoyada por buena parte de la corte, lo obliga a abdicar a los 6 meses de su ascensión al trono. Este no opone resistencia y se retira de buen grado con su amante Yelizaveta Vorontsova, tabaco, vino y su viejo violín. Catalina no esperó a coronarse, se proclamó a sí misma emperatriz. Sin embargo, el 11 de julio Pedro era detenido y enviado a Ropsha, donde días después murió envenenado y estrangulado a manos de Alejandro Orlov, seguramente con el amparo de Catalina, aunque también hay rumores de que murió alcoholizado y también de una hemorragia cerebral. 35 años después de su muerte, sus partidarios lo sacaron del ataúd para coronarlo de nuevo. A lo largo de su extenso reinado, Catalina tuvo numerosos amantes. Esto no era insólito en su tiempo y se esperaba que volviera a casarse. Sus enemigos utilizaron esas aventuras para tacharla de ninfómana depravada, con el fin de desacreditar su persona y sus logros. Evidentemente, la prensa satírica la señalaría como la osa rusa, pero se dice que su verdadero amor fue Grigori Potiomkin, cuya relación duró décadas y ayudó a la zarina a transformar Rusia. Otro amante prominente de Catalina fue Stanislaw August Poniatowski, quien más tarde se convertiría en el último rey de Polonia. Su relación con Catalina tuvo importantes implicaciones políticas, ya que estuvo relacionada con la partición de Polonia y la influencia rusa en ese país. El más notorio de los amantes de Catalina fue Grigori Orlov, un oficial militar que desempeñó un papel fundamental en el golpe de estado que la llevó al poder en 1762 y que fue el padre de su hija. Su último amante, el príncipe Platón Zubov, 40 años menor que ella, resultó ser el más caprichoso y extravagante de todos ellos. Existen versiones sobre una posible relación amorosa con Francisco de Miranda, el prócer venezolano, durante la estadía de este en Kiev. Sin embargo, no se tienen hechos en concreto más allá de una amistad e interés político y comercial. Ella siempre mostró su generosidad hacia sus amantes, quienes eran elevados a altos cargos durante todo el tiempo en que fueron favoritos, e incluso después de un romance les concedía grandes riquezas, joyas, títulos, tierras y siervos, posiblemente para guardar la intimidad, ya que Catalina no tenía ningún reparo en quitarlos de su vida cuando se cansaba de ellos. Habiendo apartado a su marido del poder, Catalina gobernó Rusia con puño firme durante casi 35 años. A pesar de no ser una Romanov de nacimiento, demostró un interés por su país de adopción mucho mayor que el depuesto zar. En su juventud en Prusia, había sido educada por tutores franceses, estaba en contacto con las ideas de la Ilustración y mantenía correspondencia con pensadores de la talla de Voltaire, Diderot y Montesquieu.
Con este último, de hecho, llegó a tener una gran amistad y no dejaba de escribirse con él, especialmente en sus primeros años en Rusia cuando se sentía sola. Su colección de libros llegó a sumar 44.000 volúmenes, tal y como afirman los historiadores. Además, le encantaba escribir especialmente obras de teatro, óperas en ruso y en francés, como dejó constancia en sus memorias. Bajo su mando, Rusia se extendió en todos los frentes, ganando espacio en el Báltico a expensas de Polonia y logrando acceso al Mar Negro a costas del Imperio Otomano. La población rusa casi se duplicó durante su gobierno. Con todo ello, el Imperio ruso se convirtió en la potencia hegemónica del este de Europa. La zarina también favoreció la inmigración de profesionales cualificados de Europa, sobre todo de países de habla alemana, con lo cual importó la modernización tecnológica e ideológica del siglo de las luces, pero también plantó la semilla de un problema que el país arrastraría durante el resto de su historia: la integración de un número enorme de etnias y culturas en un corsé fabricado a medida de la Rusia europea. Al tomar la dirección del extenso imperio ruso, se lanzó a transformar sus estructuras administrativas y productivas de acuerdo con las modernas tendencias europeas. Hizo crecer considerablemente la economía rusa, se preocupó a fondo en el campo de la enseñanza, fundando numerosas escuelas. La nueva emperatriz se dispuso a trabajar para modernizar todos los aspectos de su vida, y la influencia francesa que tenía desde pequeña fueron clave en su vestuario. De tal manera fue precursora de tendencias y siluetas, sin dejar a un lado los detalles, símbolos y materias propias de Rusia. Incluso adoptó un uniforme militar que incorporó detalles masculinos como botones, cuellos o galones, un gesto poco usual en una mujer. Catalina demostró con la ropa que ella no era como las demás. En los bailes públicos, en los que se llegaba a cambiar hasta 3 veces, tenía una norma: si el vestido atraía la felicitación de alguien, se aseguraba de no volver a llevarlo, ya que si había generado una gran impresión, la próxima sería más pequeña. En mi vida he tenido tantas alabanzas de tanta gente como aquel día. Decían que estaba preciosa y radiante. Para ser sinceros, nunca me he considerado extremadamente bella, pero sé cómo agradar y creo que ese era mi fuerte, como lo escribe en sus memorias. En la madrugada del 5 de noviembre de 1796, Catalina se levantó temprano en la mañana y tomó su desayuno matutino habitual. Pronto se dispuso a trabajar en sus papeles. Le dijo a su doncella que había dormido mejor que en mucho tiempo. En algún momento después de las 9, la encontraron en el suelo con la cara violácea, el pulso débil y la respiración entrecortada. El médico de la corte le diagnosticó un derrame cerebral, y a pesar de los intentos por reanimarla, cayó en coma. Se le dieron los últimos ritos y murió la noche siguiente a los 67 años y 34 años de reinado. Catalina se desvivió por convertirse en la perfecta gran duquesa. Se empapó de la lengua, la historia y las costumbres de su nuevo país, hasta el punto de contraer una grave neumonía por levantarse descalza a estudiar por las noches, un incidente que le granjeó una enorme popularidad entre sus futuros súbditos. Al cabo de poco ya era más rusa que el Kremlin. Fue admirada, odiada, y aunque sus enemigos en la corte querían subir al trono a su hijo Pablo, nunca pudieron hacerlo. Como reina, su legado es indiscutible. Gobernó el país con mano firme y logró elevar a Rusia a una gran potencia. Isabel de Madariaga, otra de sus biógrafas más reseñadas, apunta que, acostumbrada a ser infravalorada por los hombres, Catalina sentía un placer especial recordando a sus compañeros sus logros políticos como mujer en el trono. Pero como madre nunca estuvo cerca de su hijo, y la muerte de su marido sigue generando dudas, aunque todo apuntaba a Catalina y sus partidarios que en su tiempo nunca se pudo demostrar. ¿Qué opinas sobre Catalina II? Déjanos tus comentarios y no olvides dar un like y suscribirte. Hasta pronto.